Hola, mi nombre es Laura Chacón y soy enfermera pediátrica, actualmente trabajando en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Mi comunicación oral va a abordar el tema del manejo del dolor neonatal a través de medidas no farmacológicas. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, pues porque aunque parece obvio, es verdad que hasta hace pocas décadas el dolor en el neonato ha sido tratado de manera insuficiente. ¿Por qué? Bueno, pues por diversos motivos. En primer lugar, porque se consideraba que las estructuras anatómicas para recibir, transmitir e interpretar ese impulso doloroso no eran consideradas funcionales en el momento del nacimiento. También porque se pensaba que la observación del niño prematuro que mostraba una pobre reacción por sus características era interpretada como una percepción reducida del dolor. Otro motivo era la creencia de que había una falta de memoria del impulso doloroso, pensamiento bastante frecuente en las unidades tanto neonatales como pediátricas actualmente. Y la renuncia también, por otro lado, a utilizar analgésicos por sus posibles efectos adversos, porque es verdad que los estudios sobre medicación en la edad pediátrica y neonatal son bastante reducidos y por tanto existe todavía ese miedo a utilizarlo. Sin embargo, hoy en día sabemos que esto no es así, ya que en el momento del nacimiento el neonato presenta todos los componentes, tanto anatómicos como funcionales, necesarios para la percepción del estímulo doloroso, siendo además la mielinización incompleta al nacer hecho que hace que la transmisión del impulso doloroso sea más lenta. Es más, hay estudios suficientes que demuestran que antes de la semana 28, entre la 20 y la 24 semana gestacional aproximadamente, el feto ya ha desarrollado dichos componentes, con una desventaja que es que la vía inhibitoria descendiente nociceptiva no está todavía madura, por lo que el umbral doloroso es aún más bajo y por tanto sentirán más dolor, siendo este umbral doloroso más bajo a menor edad gestacional. Este insuficiente tratamiento del dolor va a conllevar unas consecuencias a nivel físico y a nivel psíquico en el recién nacido, consecuencias que vamos a encontrar tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo tendríamos por un lado consecuencias fisiológicas y por otro lado consecuencias comportamentales. Dentro de las consecuencias fisiológicas, el recién nacido experimentaría un estado de catabolismo en el que habría un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, un aumento de la frecuencia respiratoria y una disminución de la saturación de oxígeno. También habría un aumento de las catecolaminas, glucagón, aldosterona y cortisol, que son las hormonas denominadas del estrés, una hipoinsulinemia, una susceptibilidad a infecciones, etc. Habría también cambios en el comportamiento, como llantos, cambios en la conducta, con ausencia de sonrisa, pasividad, desconexión del medio, etc. Cambios en la actitud corporal y trastornos en la motilidad y trastornos en el sueño. También habría una serie de respuestas conductuales negativas, tales como son la falta de apetito, la presencia de vómitos o regurgitaciones. Y también tendríamos, como hemos dicho anteriormente, consecuencias a largo plazo, como serían alteraciones en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo escolar. Sabemos que en el medio hospitalario al menos el 50% de los niños internados va a sufrir dolor y este dolor en la mayoría de los casos no está relacionado con la patología en sí misma que tenga el recién nacido, sino con los cuidados, tanto diagnósticos como terapéuticos, que vamos a llevar a cabo en las unidades, cuidados que se consideran mínimos, como pueden ser la venopunción, la extracción sanguínea, que es el más frecuente pero no es el más doloroso, ya que el más doloroso sería la punción del talón, tanto para la extracción de las pruebas metabólicas como para la extracción de un capilar, etc. No tanto por el pinchazo en sí, sino como por la manipulación que hacemos del talón. Por tanto, para el tratamiento del dolor contamos tanto con medidas no farmacológicas como con medidas farmacológicas. A la hora de elegir unas u otras, nos vamos a basar en la intensidad del dolor, a la cual llegaremos a través de una correcta valoración, a través de las escalas que existen, que son específicas para los neonatos, pero que no vamos a abordar en esta comunicación oral porque son bastante extensas y necesitarían una comunicación oral íntegra para ellas. A la hora de elegir un tratamiento farmacológico o no farmacológico, siempre vamos a seguir el principio de mínimo riesgo, máxima eficacia.
¿Cómo actúan las medidas no farmacológicas? Bueno, pues estimulan, por un lado, las fibras sensoriales largas, no transmisoras del dolor. Por otro lado, pueden activar las vías opioides y no opioides endógenas descendientes. Y por otro lado, pueden activar sistemas de atención y de estimulación que a su vez modulan el dolor. ¿Cuáles serían estas medidas no farmacológicas? Bueno, son fáciles, son sencillas de aplicar a pie de incubadora y son medidas que los profesionales de enfermería podemos llevar a cabo sin ningún tipo de prescripción y tantas veces como queramos. Englobarían, por un lado, las medidas ambientales que irían destinadas a optimizar el ambiente con la luz, a través de la luz y a través del sonido. Por ejemplo, a través de la luz podríamos poner paños encima de las incubadoras, apagaríamos las luces cuando no sean necesarias, podríamos tener un sistema de luz regulador que regule la luminosidad. Y, por ejemplo, para el ruido, pues sería, por supuesto, no hablar alto, apagar las alarmas cuando no sean necesarias, evitar golpear la incubadora, evitar dejar cosas, que tenemos esa tendencia a dejar cosas encima de la incubadora, pero en el momento de dejarlo molesta mucho al recién nacido, cerrar las incubadoras con mucho cuidado, en consecuencia, disminuir todos los ruidos que sean innecesarios. Por otro lado, tendríamos las medidas táctiles, es decir, aportar calidez humana, manejo gentil del recién nacido, caricias, arrullarlo, masajearlo, etc. Otro grupo de medidas serían las medidas de distracción, es decir, hablar suave con un tono tranquilo y mecerles. Dentro de estas medidas de distracción tendríamos lo que conocemos como musicoterapia, que se cree que disminuye el dolor, sobre todo cuando lo combinamos con la succión no nutritiva y el mecer. Tiene numerosas propiedades para el recién nacido, tiene efectos positivos en la inmunidad, ya que eleva los niveles séricos de inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina A, y asimismo elevan los niveles séricos de interleucinas y produce una disminución del cortisol sérico. Estabiliza las constantes y favorece un mayor apego a la madre y a la lactancia materna. Otro grupo de medidas sería la manipulación mínima, es decir, vamos a intentar agrupar todos los procedimientos en una sola manipulación, siempre con el fin de respetar el sueño y el momento de la alimentación. Entonces, si nuestra toma de la alimentación es a las 12 o el niño está en dieta absoluta, vamos a elegir unos horarios cada 3 horas generalmente para llevar a cabo todas las manipulaciones. Intentar agrupar las medicaciones, las extracciones venosas, la toma de constantes vitales, todo agruparlo en cada X horas. Cada 3 horas normalmente son las horas de referencia que tomamos en las unidades neonatales. La posición, el cuidado de la posición es muy importante. El recién nacido, el neonato, pasa de un ambiente acogedor como es el útero materno a un ambiente hostil, una incubadora donde se encuentra solo y desprotegido. Entonces es muy importante mantener una buena posición. Siempre que canalicemos una vía periférica o un catéter epicutáneo, es necesario evitar la sujeción de los miembros con entablillados. Eso totalmente prohibido. Una posición agradable que les reduce el dolor y el estrés y les da mucha estabilidad sería la posición prona, y también la posición fetal lateral con los miembros superiores y los miembros inferiores flexionados acercados al cuerpo. Si no tenemos material en nuestra unidad para hacerlo, porque existen los zapatitos, existen unos instrumentos que nos ayudan a posicionar al bebé así, lo que podemos hacer es simplemente con un rollito, con una toalla, envolverlo en una sábana, lo ponemos alrededor del recién nacido y con 2 compresas las ponemos una por encima y una por abajo y así recogeríamos y contendríamos al recién nacido, ¿vale? Otra medida estrella que yo creo que sí que se tiene bastante en cuenta en las unidades neonatales es el uso de la sacarosa oral, pero ojo, hay que saber utilizarla. Hay que utilizarla mínimo 2 minutos antes del estímulo doloroso y se dará en 1 o varias administraciones de 0,1 mililitros en prematuros de 24 semanas y hasta 2 mililitros en recién nacidos a términos. Es un método muy seguro y muy efectivo, sobre todo para utilizarlo en la prueba del talón y en la venopunción, y es más efectivo si lo combinamos con la succión no nutritiva. Lo más utilizado es la sacarosa al 24%. Si en nuestra unidad no disponemos de ella, como es en el caso de mi unidad, lo que hacemos es que tenemos 100 cc de agua filtrada y diluimos en ella 3 sobres de azúcar común. Os he hablado antes de la succión no nutritiva. Bueno, pues se cree que funciona la succión no nutritiva, que se puede hacer o bien con una tetina o bien con un dedo enguantado.
lo que hace es que reduce las puntuaciones de score del dolor porque estimula los receptores orotáctiles y mecanorreceptores que activan una liberación de serotonina. Es un método muy eficaz y seguro en prematuros y se puede utilizar antes, durante o después del procedimiento doloroso. Si tenemos una compañera con nosotros durante el procedimiento doloroso, que se ponga un guante y haga la succión nutritiva con el dedo enguantado o bien con una tetina. Por supuesto, la lactancia materna, entre los miles de beneficios que tiene, uno de ellos es el que reduce el dolor por un efecto similar al de la sacarosa y es lo que comúnmente conocemos como tetanangesia. Y por supuesto el método canguro, que es un método con muy buena evidencia que se utiliza en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales y que está demostrado que si se realiza antes y después de un procedimiento invasor tiene un efecto seguro, sobre todo disminuyendo el dolor durante y después de tales procedimientos dolorosos. Por ejemplo, si tenemos que hacer una prueba del talón o tenemos que hacer cualquier capilar o cualquier procedimiento doloroso, pues vamos a aprovechar cuando el niño esté en canguro o esté incluso haciendo la lactancia materna para poder hacer el procedimiento doloroso porque así el neonato sentirá menos dolor. Otra técnica que apenas se utiliza y que es bastante desconocida pero que es muy efectiva es la estimulación competitiva, que consiste en dar suaves roces o golpecitos o vibraciones en el miembro contralateral al cual vamos a realizar el procedimiento doloroso. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una extracción sanguínea en la flexura del brazo izquierdo, lo que hacemos es dar las vibraciones o los golpecitos en el brazo derecho y así se reduciría el dolor. Voy a nombrar un poco lo que conocemos como cuidados centrados en el desarrollo, porque son una serie de cuidados, son una serie de intervenciones médicas y enfermerías dirigidas a disminuir el estrés y el sufrimiento del niño. Y lo que hacen estos cuidados centrados en el desarrollo es que engloban todas las medidas anteriores para tener en cuenta el cuidado de lo que denominamos microambiente, que serían todas las medidas dirigidas a la distracción, la postura, etc. El macroambiente, que serían todas las medidas destinadas a la luz, el ruido, etc. Y luego la intervención de la familia y el meter a la familia y involucrarla en los cuidados de su recién nacido. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado mi intervención, mi comunicación oral y bueno, pues es verdad que en siguiente congreso me gustaría seguir abordando este tema, pues como os he dicho antes, tanto con la valoración o con el tratamiento farmacológico, porque bueno, es un tema muy amplio, es un tema muy importante y en el que hay que seguir investigando. Muchas gracias.